Bueno, buenos días. Como no hay tiempo para los formalismos, paso directamente a contaros un poco lo que fueron mis sesiones. Fueron 2 sesiones del grupo de adultos. Me tengo que poner el micrófono. Un simposio de Sanofi que hablaba sobre enfermedad de Fabry y una sesión paralela que hablaba sobre todo de terapia génica. La primera parte del grupo de adultos habló mucho de porfirias, que es un tema de lo que hablamos en general poco en este tipo de reuniones, aunque también es un error congénito del metabolismo. Recordando un poquito lo que son las porfirias, realmente es una enfermedad metabólica, pero en la ruta de la biosíntesis del hemo. Es una ruta muy sencilla, en la que solo existen 8 enzimas y, sin embargo, hay 7 enfermedades, 7 tipos de porfirias distintas, y eso es debido a que esta enzima, la ala-sintetasa, no se conoce ninguna enfermedad asociada al déficit enzimático, y es porque es una enzima muy importante que regula toda la síntesis de esta ruta metabólica. Sabemos que hay 3 tipos de porfirias según las manifestaciones clínicas, agudas, cutáneas o mixtas. Y bueno, este es un ejemplo de la porfiria aguda intermitente. En la porfiria aguda intermitente existe este déficit enzimático por esa alteración genética que tienen estos pacientes, pero la mayoría de ellos no presentan manifestaciones clínicas. Y esto es debido a que normalmente necesitan un factor predisponente que aumente la velocidad de la ruta a través del aumento de la expresión de la enzima ala-sintetasa. Cuando aparecen estos factores predisponentes, el ayuno, los estrógenos, el metamizol, el nolotil, es cuando se produce como una especie de embudo en la ruta metabólica donde se empieza a expresar esta enzima, pero esta sigue bloqueada y, por tanto, esto, que son los que llamamos los precursores de porfirinas, pasan a la sangre, de ahí al sistema nervioso y producen la clínica típica de los pacientes con crisis porfíricas. Es verdad que la mayoría de nuestros pacientes, una vez que les retiramos estos factores predisponentes, no van a volver a presentar una crisis porfírica a lo largo de su vida, pero tenemos un 5 o un 10% de pacientes que, a pesar de esta mejora de los factores predisponentes, van a seguir teniendo crisis repetidas, incluso episodios de dolor abdominal casi diario. Por eso, para estos sujetos intentamos buscar nuevos tratamientos. Lo primero que se planteó fue, pues si no te falta la enzima, pongámostela en forma de terapia enzimática sustitutiva, pero no se ha conseguido una enzima lo suficientemente estable para poderla administrar. Se ha probado con terapia génica, con RNA mensajero, tampoco se ha conseguido, y lo que sí que ha llegado al mercado es un RNA interferente que lo que actúa es inhibiendo esta sobreexpresión que tienen los pacientes enfermos de la enzima ala-sintetasa. Esto es debido a que los medicamentos con RNA interferente lo que actúan es inhibiendo la producción de una proteína. La idea es que si yo tengo un RNA mensajero y parte de este RNA mensajero lo saco de la circulación porque lo uno a mi RNA interferente, me va a quedar menos proteína, es decir, menos enzima expresada. Bajo esta hipótesis, el laboratorio Alnylam realizó 3 ensayos clínicos con esta molécula que se llama el givosiran y, dados los buenos resultados que obtuvieron, consiguieron su comercialización en septiembre del 2021 y es algo que ya podemos utilizar para nuestros pacientes, para aquellos que hayan tenido más de 2 crisis porfíricas en menos de 6 meses. Y en todo el simposio se habló mucho sobre controversia respecto a cuánto tiempo debemos de utilizar esta molécula, sobre todo porque es que estamos inhibiendo una vía muy importante, como es la vía de la síntesis del hemo, y segundo, porque hemos visto unos aumentos escandalosos de homocisteína de hasta 400, aunque es verdad que estamos obteniendo buena respuesta con estos pacientes tratándolos con piridoxina. La otra parte de la charla fue dedicada al tratamiento de la protoporfiria eritropoyética. Es una porfiria cutánea que teóricamente solo produce manifestaciones cutáneas. Es por déficit de esta enzima y lo que ocurre en esta enfermedad es que se acumula esta protoporfirina que, cuando se expone el paciente al sol, se convierte en una protoporfirina excitada y lo que le produce al paciente es que en las zonas fotoexpuestas presentan estas quemaduras. El tratamiento habitual de estos pacientes ha sido el protegerles, medidas físicas. De aquí vienen muchas de las leyendas del hombre lobo, de los vampiros, ¿no? Y ahora estamos utilizando técnicas en las que se estimula los melanocitos para intentar cubrirles mejor y que puedan estar más horas expuestos al sol. Luego se habló de las complicaciones hepáticas en la porfiria. El hígado es un órgano que sufre bastante en casi todas las porfirias. En los pacientes con porfiria aguda hepática está descrito que tienen hasta 50 veces más riesgo de hepatocarcinoma, incluso sin hepatopatía. Y en la protoporfiria eritropoyética y la cutánea tarda, que son porfirias cutáneas, como se acumula las porfirinas en el hígado para eliminarlas, puede producir hepatopatía crónica,
pero es que además en los pacientes con esta enfermedad, con la protoporfiria, hasta en un 5% de los casos puede haber un fallo hepático agudo que conlleva al paciente a un trasplante hepático. En la segunda parte del simposio de adultos se habló ya de patologías un poco más genéricas. En este primer trabajo lo que nos hablaban era del perfil de ingresos que tenían los pacientes con errores congénitos del metabolismo. Decían que ingresaban más por debajo de los 10 años y por encima de los 60, que tenían más complicaciones, más ingresos en UBI, más reingresos y que casi los únicos que se comportaban de una forma menos ingresadora eran los pacientes con beta-oxidación de los ácidos grasos. En esta otra ponencia lo que nos querían hablar era de la importancia que tiene el biomarcador lyso-Gb3 para determinar la gravedad que tiene un paciente con enfermedad de Fabry. Para ello cogieron 237 pacientes no tratados con enfermedad de Fabry, los siguieron en el tiempo y vieron que si no les ponían tratamiento, los niveles de lyso-Gb3 permanecían estables y que además estos niveles eran más altos cuanto más gravedad tenía el paciente, a menor filtrado glomerular, mayor albuminuria, mayor masa ventricular izquierda, mayor niveles de lyso-Gb3. En este otro trabajo, que era solo con pacientes con fenilcetonuria, que ya habían sido diagnosticados por cribado, por tanto, neurológicamente estaban bien, se les hacía una sobrecarga durante 14 semanas para elevar sus niveles de fenilalanina hasta de 500 micromoles en sangre. Y les hacían unas pruebas de integridad de red visomotora mediante tareas de coordinación ojo-mano. Y lo que veían es que cuando tenían los niveles altos, estas pruebas les salían muchísimo peor y que volvían a la normalidad cuando les volvían a devolver los niveles de fenilalanina a niveles normales. Por tanto, nos vuelven a decir que la ejecución neurocognitiva de nuestros pacientes con fenilalanina es peor cuando tienen los niveles altos. En esta otra presentación simplemente nos presentaban dos casos clínicos de pacientes diagnosticados de adulto de alfa-manosidosis y nos vuelven a recordar que las formas fenotípicas leves pueden pasar de no diagnosticadas en la infancia y que debemos estar atentos los médicos de adultos, sobre todo cuando nos encontramos con pacientes con afectación multiorgánica. La segunda charla de las que os quiero hablar es de esta mesa que me pareció interesantísima, 1 hora y media hablando de terapia génica. Yo tengo 5 minutos, son 6 trabajos, pero bueno, intentaremos dar las novedades de cada uno de ellos. Primer ensayo con terapia génica. Este en glucogenosis tipo 1A. Era una terapia génica administrada en una sola administración intravenosa con el adenovirus típico para el hígado, que es el 8. Nos presentan los datos de la fase 1-2, 12 pacientes adultos tratados con 4 cohortes distintas, cada uno con más medicación. No encontraron ningún efecto adverso grave secundario a la administración del fármaco. Y en cuanto a resultados, lo que vieron, como veis en la gráfica, es que la mayoría de los pacientes necesitaban menos almidón, en general un 66% menos, y que la mayoría de los pacientes redujeron el número de tomas de maicena. Pero es verdad que esto era muy diferente en las distintas cortes. Habían pacientes que realmente disminuían de forma franca, frente que a otros, pues realmente las diferencias prácticamente no se veían. En estos pacientes también vieron que el tiempo que se mantenían con glucemia normal mejoró, que el tiempo hasta que tenían una hipoglucemia iba aumentando, aunque en algunos pacientes esta mejoría no se veía, y que en general los pacientes se encontraban mejor, comían más, habían perdido peso, tenían mejor actividad y menos gravedad. Un poco la impresión que me llevé es, bueno, no cura, pero mejora. Este segundo ensayo clínico de terapia génica dedicado para la enfermedad de Canavan. Es un tipo de leucodistrofia grave que conlleva un deterioro cognitivo secundario a la acumulación de esta molécula, el N-acetilaspartato. Nos dieron unos datos muy preliminares, era terapia génica con el adenovirus tipo 9, que es el que va al sistema nervioso central, que lo administraban en dosis única intravenosa. Y nos dan solo los datos de 3 pacientes y a nivel bioquímico, pero sí que veían una mejora muy franca de los niveles del N-acetilaspartato, tanto en líquido cefalorraquídeo como en orina, y por tanto presuponían que habían conseguido restaurar la actividad bioquímica. En este otro ensayo clínico, que ya nos lo habían presentado en el Congreso Internacional de Lisosomales, era con mucopolisacaridosis tipo 1 grave, tratados de forma temprana, adenovirus tipo 9 de nuevo, pero esta vez administrado directamente en el sistema nervioso central. Solo 6 pacientes, 2 cortes, cada uno con una dosis. Muy interesante, seguimiento a 2 años.
Nos seguían diciendo que había mejorías bioquímicas con reducción del heparansulfato en líquido cefalorraquídeo y mejoría de la actividad enzimática a este nivel, pero es que además los datos cognitivos de los niños a los 2 años de evolución, fijaros, parece que se mantenían dentro de las 2 desviaciones estándar. Por tanto, claramente se diferenciaban de los pacientes con enfermedad de Hurler clásica que suelen deteriorarse en poco tiempo. Este cuarto ensayo clínico, enfermedad de Pompe tardía, terapia génica, también en una única dosis, infusión intravenosa con este adenovirus que va dirigido exclusivamente al músculo. Nos dan los datos de seguimiento a 1 año, aunque su propuesta es seguirlos durante 5 años, y 2 de los pacientes se quitaron el tratamiento porque podían quitarse la terapia enzimática si querían una vez tratados, y lo que veían es que todos disminuían sus niveles de CPK. La biopsia muscular que le hicieron a todos a las 12 semanas confirmaban que el vector estaba dentro del músculo en los 4 pacientes, pero sin embargo la terapia enzimática solo había aumentado en 3 de los 4. No encontraron efectos adversos graves, discreto aumento de las transaminasas, como en casi todos, pero este ensayo clínico se ha parado porque uno de los 4 pacientes tiene una neuropatía periférica y no saben si está relacionada con el procedimiento y por ahora no se van a meter más pacientes. Otra vez nos queda la sensación, ¿no?, de que mejoramos, no curamos. Este es el quinto estudio, terapia génica en pacientes con OTC de diagnóstico tardío. También con el adenovirus tipo 8, administrado en dosis única, intravenoso. Nos dan los datos de la fase 1-2, 12 pacientes, 4 cortes, con un seguimiento al año. Ellos dividían los grupos y decían que los pacientes respondedores eran completamente respondedores, eran aquellos que les habían podido quitar toda la medicación y les habían devuelto una dieta normal. Los pacientes solo respondedores a los que habían podido reducir el tratamiento al 50% y el resto pacientes no respondedores. Pues fijaros las 4 cortes. En la primera tienen un paciente completamente respondedor, 2 no respondedores. En la corte 2, un respondedor completo, un respondedor, un no respondedor. En la corte 3, un completo respondedor y 2 respondedores. Y en la corte 4 tienen un no respondedor que además dejó el tratamiento y terminó falleciendo por una crisis hiperamonémica y un completo respondedor. Ahora van a iniciar una fase 3 con la dosis determinada en la corte 3. Por último, el último estudio, un ensayo clínico en leucodistrofia metacromática, probablemente el más motivador de todos. Es terapia génica ex vivo, es decir, tratando células del paciente que luego se vuelven a incluir con un mini trasplante de médula ósea. Ya han tratado a 38 pacientes con un seguimiento de hasta 9 años, con unos resultados buenísimos, tanto en seguridad como en evolución cognitiva del paciente. El criterio era siempre iniciar el tratamiento antes de que el paciente se hubiese deteriorado. Tanto es así que es una de las primeras terapias génicas que han llegado al mercado. La EMA ya la tiene aprobada desde el año 2020, ya se han tratado 3 pacientes fuera de ensayo clínico y sobre todo lo que se está hablando es de la necesidad de cribarlo porque estos pacientes hay que tratarlos de forma muy temprana y de conseguir centros expertos que sean capaces de introducir esta terapia génica. Y para no pasarme de tiempo, este fue el último simposio, un simposio sobre enfermedad de Fabry. Se repasó un poco lo que es la afectación cardiológica, renal y del sistema nervioso, pero tampoco nos atrajeron mucha información nueva, así que no me introduzco nada más en él. Pues nada, que lo mejor del congreso, como siempre, fue estar con todos vosotros y muchas gracias.